Yo tenía 7 años y estaba jugando en una de esas tardes de montaña, de verano, en las que la brisa nos dice que por la noche va a refrescar. Y cuando refresca en el norte, refresca. Y bueno, pues saqué un chicle de mi bolsillo, un gesto súper cotidiano, ya os imagináis, con 7 años, y no me imaginaba que un acto tan insulso, tan del día a día, iba a suponer mi primer contacto con la desinformación. Y sí, ese día tuve mi primer contacto con la desinformación. Porque entre carreras, entre juegos y alguna caída, una niña me dijo que tuviera cuidado porque había oído que había chicles que tenían aditivos muy peligrosos. Y el más peligroso era el E330. Búscalo en la etiqueta porque puede incluso provocar cáncer. Yo busqué en la etiqueta y efectivamente, por supuesto, ahí estaba el E330 en mi chicle. Y bueno, pues fue un choque, os podéis imaginar. Y sentí miedo porque pensaba que cómo era posible que en un kiosco se nos estuviera vendiendo algo cancerígeno. Y bueno, tampoco fue muy traumático porque me lo comí igual, pero ahí quedó esa sensación. Y reconocí también, además de ese miedo, de esa indignación, otra sensación, que fue una sensación de tener conocimiento, de saber más que los demás. Una sensación de empoderamiento, de tener una información casi clasificada y tener el poder de transmitirla. Y ese día, sin demasiada oposición por mi parte, pero involuntariamente, empecé a formar parte del ejército de la desinformación. Pasaron muchos años y ya en la universidad supe que los aditivos que se usan en la Unión Europea están regulados, están evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el máximo órgano científico de la Unión Europea. Son seguros y se evalúan y revalúan, están controlados, no tenemos que tener problema. Pero aquella lista del hospital de Majadahonda, aquella lista que los niños de los 80 teníamos en nuestra casa pegada en el frigorífico, había calado y seguía afectándonos. Y habían pasado ya 10 años de aquel bulo que originó la lista y que ni siquiera tenía un origen español, tenía un origen francés. Y el origen era un conflicto laboral de los trabajadores de Suez, en una fábrica de Francia, a los que habían despedido y que habían empezado a difundir pues, una lista con los aditivos que se usaban en esa empresa como una forma de boicot. Estamos en 2022, han pasado más de 40 años desde el conflicto laboral, más de 40 años desde que esa lista iba rulando de frigorífico en frigorífico y aún así, hoy, esa lista y aquel bulo os afecta a vosotros. Os afecta cada vez que vais al supermercado y escogéis de entre todas las cremas de verduras que hay la que pone sin aditivos. Y buscáis un yogur y cogéis el que pone sin colorantes ni conservantes. Y sigue la desinformación, aquel bulo y aquella desinformación haciendo mella en vosotros y en vuestras elecciones alimentarias. Y en las no alimentarias también. Porque esa duda que se generó en ese momento es la que hace que alguien en el departamento de marketing de la industria alimentaria decida que poner en unos garbanzos sin EDTA es una buena idea. Y la verdad es que es una buena idea, porque sin invertir en nuevos procesos, sin cambiar los proveedores, sin cambiar la calidad de las materias primas, sin hacer absolutamente nada más que cambiar la etiqueta, ya os va a convencer. Va a hacer pensar que esos garbanzos son mejores que los otros, que no dicen nada y que a lo mejor llevan EDTA, sea eso lo que sea. Así que, sin más, vosotros cogéis los garbanzos y van al carro. Una decisión totalmente intrascendente, inocua. O a lo mejor no tanto. Porque cuando metéis esos garbanzos en el carrito de la compra, lo que estáis haciendo es desconfiar de los sistemas de control, desconfiar de las entidades científicas, desconfiar de las autoridades sanitarias que llevan 40 años diciendo
que los aditivos que se utilizan son seguros. Y bueno, el escepticismo es absolutamente necesario. El escepticismo lleva a desenmascarar gobiernos corruptos y lleva a hacer políticas socialmente más justas, pero el escepticismo no quiere decir no creer en nada, sino dudar con criterio. Y, por ejemplo, pensar que la Tierra es plana, los terraplanistas existen, no es dudar con criterio. Y es un ejemplo absolutamente exagerado, parece. Pero es que el proceso para llegar a pensar eso es el mismo que os lleva a pensar que el glutamato es peligroso, que el Lactobacillus casei hace a tu cuerpo dependiente de un yogur o una leche fermentada, porque si empiezas a tomarlo tus defensas se quedan dormidas y ya dependes de ello, o a pensar que la carne que te tomas está llena de hormonas y de antibióticos y que va a ser muy, muy peligrosa. Esta desinformación se basa en la duda y una vez que la duda arraiga, pues es mucho más fácil que los hechos contrastados se pongan en duda y que información falsa pues se te quede ahí en la cabeza como si fuera absolutamente válida. Y si alguien viene y desafía tus creencias, tienes una respuesta que es el mantra. Sirve para todo y es, bueno, tú me dices que esos son los hechos. Esa es tu opinión. Bueno, pues os voy a decir una cosa. No todas las opiniones son válidas. Es más, no todas las opiniones son respetables. Las personas que las emiten, sí, por supuesto, sobra decirlo. Sus opiniones, no. Aquí tenemos una opinión de una persona que fue presidente de una nación tras lograr el partido nazi el apoyo de más del 44% de la población. Esto es una opinión. Esto también es una opinión y también fue un primer ministro de Sudáfrica en la época del apartheid. O de Slobodan Milosevic, ministro hasta inicios de los años 2000. Pero tenemos ejemplos mucho más recientes. Un eurodiputado que salió elegido como representante de la soberanía popular en la Unión Europea hace solo 8 años. Y tenemos también al insigne presidente de la nación más poderosa del mundo hasta hace solo 2 años, presidente hasta hace solo 2 años, que decía cosas como estas. Y esto es una opinión también. O la opinión de una representante actualmente en el Congreso de los Diputados que dice esto cuando desde 2003 ha habido 1.135 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 1.135. Y esto está pasando ahora. Así que no todas las opiniones son válidas. Y cuando tenemos que forjarnos una opinión, podemos hacer 2 cosas. Podemos tener una opinión y a partir de ella nos buscamos los hechos que la validen, o podemos tomar los hechos y a partir de ellos formarnos una opinión. Y hagamos una cosa o hagamos la otra, tiene su importancia, porque dependiendo de cuál escojamos, podemos estar cogiendo velocidad en una carretera que nos aleja del conocimiento y que nos aleja de la razón. El European Journal of Social Psychology nos dice que hay un predictor claro de que vamos a poder creer en una conspiración. ¿Sabéis cuál es? Que creamos en otras. Si alguien cree en algo que es conspiranoico, es más fácil que vaya a creer posteriormente en ideas falsas. ¿Por qué? Porque una vez que creemos en una de estas ideas, ya se han derribado las barreras del pensamiento crítico. Ya es mucho más fácil que entren otro tipo de ideas que no están basadas tampoco en hechos. Tienen vía libre. Por su parte, el Journal of Social, Psychological and Personality Sciences nos dice que esto ocurre incluso cuando estas ideas son incompatibles entre sí.
Parece una locura, pero pasa. Por eso hay negacionistas del coronavirus que dicen que no se transmite, pero que si se transmite es por redes 5G. O que ni siquiera existe el coronavirus, pero que su origen es en un laboratorio. Y estas teorías de la conspiración lo que hacen es apoyarse en la desinformación y son fáciles de generar porque empiezan a añadir capas y capas de información falsa ante cualquier información que las deseche o que las invalide. Añaden otro y otro y otro razonamiento y así contraargumentan hasta el infinito algo que la ciencia no puede hacer. Porque la ciencia no tiene respuesta para todo, pero la desinformación sí y las teorías de la conspiración sí, siempre encuentran una respuesta, siempre van un paso por delante. Y las víctimas de estos engaños, porque son víctimas las personas que las creen, piensan que hay una especie de sistema controlado en el que no hay disidentes, nadie sale a decir esto es una mentira, esto se ha creado en un laboratorio. No, sino que todos estamos controlados, todos los que no son parte de esa conspiración están controlados. Y además ese trabajo por conocer la verdad no se publica en revistas científicas revisadas por pares. Tampoco es el fruto de la investigación de consorcios periodísticos. No. Es una investigación que se hace en YouTube y en grupos cerrados de Facebook. Y esos son los que tienen la verdad. Este sistema de creencias se basa en un sistema de pensamiento que el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman describió como un sistema rápido, es decir, es el sistema por el que gestionamos la información que nos llega en el momento en que nos llega, en contraposición al sistema lento, un sistema más racional, más analítico. Vamos a hacer una prueba. Ya que estáis aquí, voy a poneros un ejemplo. Os llega esto por un WhatsApp de una persona que os inspira confianza, con la que tenéis relación, porque si os llega por WhatsApp, además, por definición, es una persona con la que tenéis relación y bueno, pues os está alertando de esta información. ¿Qué sentís? ¿Qué pensáis? ¿Sentís indignación? ¿Sentís miedo? ¿Os alerta frente a lo que podéis encontraros en el supermercado? ¿Y sentís poder? ¿Alguien siente poder porque tiene una información exclusiva? Una información que al final nos empodera, ¿no? Porque te hace que puedas elegir o que puedas estar más alerta, te da más autonomía y, por último, pues hace que tu opinión a lo mejor sea más válida que la de otra gente, que eso es algo que tener la razón pues nos da mucha satisfacción. ¿Qué intención puede haber detrás de esto? Esto es un bulo, evidentemente. ¿Cuáles son los motivos de los bulos? ¿Qué intencionalidad hay? Siempre hay una. Hay veces que es una intencionalidad muy simple. Ganar dinero a través de los clics. O simplemente quieres ver hasta dónde puede llegar la repercusión de un bulo que has lanzado. Otras veces es mucho más peligroso y más complejo, porque lo que tratan es de manipular las ideas, los valores, el conocimiento, de crear un contexto social favorable o desfavorable a determinados movimientos sociales, a una ideología, a una étnica, a una etnia, a una religión. Es lo que hace que en el mercado encontremos bebidas que ponen sin organismos genéticamente modificados. Cuando ya os adelanto que haya organismos genéticamente modificados en un alimento no tiene ningún problema porque están más controlados que los convencionales, porque llevan más de 2 décadas en el mercado y porque hasta ahora no ha habido ningún problema en absoluto de seguridad. Y por otra cosa, porque es que la legislación a lo que obliga es a que si utilizas más de un 0,9% de organismos genéticamente modificados en un alimento, lo declares. Es decir, si no pone nada, no lo tiene. Pero, insisto, es que son absolutamente seguros. ¿Y qué se consigue con eso? ¿Qué consiguen poniendo sino OGM o sino MGs? Bueno, pues consiguen generar un marco de desconfianza, un marco de inseguridad, un marco de miedo, un marco en el que es más fácil manipular tus elecciones alimentarias. Y no hay peor elección alimentaria
que la que haces creyendo erróneamente que es saludable sin serlo, o peor, que es libre sin serlo. Y una mentira repetida 1000 veces crea una nueva realidad. Esto es la falacia de la verdad ilusoria. Cuando oímos muchas veces la misma información, nos resulta más fácil de procesar y nos resulta más fácil de creer. ¿Cuántos de vosotros creéis que los cereales fit son saludables? O que la copita de vino es cardiosaludable, le viene fenomenal al corazón. O que después de una pachanga te vas a hidratar muchísimo mejor con una cerveza. O que los conservantes de los que he hablado no son seguros. O que la carne industrial está llena de antibióticos. Todo esto que os estoy diciendo son ideas falsas sobre alimentación. Los intentos de manipulación no son una novedad y la desinformación tampoco lo es. La información se ha utilizado siempre para manipular o para generar contextos a favor o en contra, como os he dicho. Pero sí que hay algunas novedades. Lo primero, la velocidad a la que se transmite. Un bulo ahora mismo se transmite muchísimo más rápido que hace pocos años. Y otra cosa, la segmentación. Ahora se puede dirigir el bulo de forma masiva, pero solo a las personas que están más dispuestas a creerlo. Cada vez que hacemos un clic con nuestro móvil, cada vez que damos un me gusta, cada vez que buscamos algo en un navegador, estamos generando un perfil de uso que los algoritmos van a usar para enseñarnos más información sobre ese tema. Por ejemplo, que buscamos ideas sobre antivacunas, vamos a estar mucho más expuestos a estas ideas. O si buscamos contenidos racistas, homófobos. ¿Y hasta cuándo se nos va a mostrar? Hasta que pensemos que esa línea de pensamiento está consensuada, que todo el mundo piensa así, o al menos que es tan válido como los de las personas que luchan por los derechos humanos o que están a favor de la ciencia. Así que vuelvo a la diapositiva de antes. Cuando os llegue una información así, es normal que reacciones con una reacción emocional, porque es lo que busca, está diseñado para eso. ¿Y cuál va a ser vuestra siguiente acción? Compartirlo. Y ahí, una vez que lo compartáis, el bulo ha triunfado. Da igual que luego os arrepintáis o digáis, ay, no, yo creo que no era verdad. No, porque ya está difundiéndose, ya no hay manera de pararlo. Y no pasa nada porque tengáis esa primera reacción emocional, porque es que estamos diseñados para eso, es que no podemos controlar esa reacción emocional. Lo que sí que podemos controlar es lo que hacemos con esa información, es decir, nuestra acción posterior. Eso sí es controlable. Así que podemos decidir si alistarnos en el ejército de la desinformación o actuar como cortafuegos de la desinformación. Y ahora, más de 3 décadas después, el regusto de aquel chicle, de aquella tarde de verano, me recuerda que la decisión está en mis manos y también en las vuestras. Muchas gracias.